Bien, entonces continuando con lo que estábamos hablando, esto ya para ir terminando con la parte de las prácticas y se comprenda, ¿no? Cómo se está haciendo la manipulación de diferentes factores que van a afectar a la actividad catalítica. Entonces, estábamos aquí. Es importante que hagamos una diferencia en cuanto a lo que es el reactivo de Fehling. Efectivamente, Fehling reacciona a temperaturas altas, como han dicho. Es decir, si se calienta Fehling, sí o sí se tiene que calentar, porque cuando colocamos el reactivo A y B a una solución cualquiera, se queda como azul. Entonces, la reacción es cuando calentamos. Calentamos y ahí recién vamos a obtener ya sea un positivo o un negativo. Hay o no hay presencia de estos azúcares. Eso en cuanto a lo que es Fehling. Pero lo que yo quiero es que separen esto, ¿sí? Aquí yo les decía, la amilasa salival va a actuar a 37 grados centígrados transformando el almidón a glucosa. Si yo utilizo Fehling, y me da positivo, entonces significa que la amilasa ha actuado, ha hidrolizado el almidón. Ahora, la pregunta venía así. Si yo modifico la temperatura, ¿sí? Si en vez de poner 37 grados centígrados, les decía, pongo 15 grados centígrados, ¿qué es lo que puede pasar? Va a salir como negativo la prueba porque no está a una temperatura adecuada para la realización de la hidrólisis. Así es. Entonces, si yo hago Fehling, me va a salir un color azul, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la amilasa salival no está en su temperatura óptima y por lo tanto no va a actuar. Lo mismo, si yo coloco aquí, por decirles, 75 grados centígrados, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo aplico Fehling, ¿me saldrá positivo, me saldrá negativo y por qué? Negativo, porque tampoco no va a estar a su temperatura óptima la amilasa salival. Exacto, no va a estar a su temperatura óptima y por lo tanto el almidón no va a ser hidrolizado. Está ahí la amilasa, pero no está a su temperatura correcta. Y lo mismo yo puedo hacer cuando manipulo el pH, ¿sí? Es decir, la saliva o nuestra saliva normalmente está a un pH de 6, 6.2, 6.3 aproximadamente. Entonces, a esa temperatura, a este pH, perdón, vamos a tener una acción catalítica correcta y a 37 grados centígrados, ¿no? Esas son sus características o sus factores importantes que se debe tomar en cuenta para que la amilasa salival pueda actuar, ¿no es cierto? Esas son sus características. Pero si yo manipulo esto, como les decía, si yo pongo una temperatura ya sea demasiado alta o coloco un pH de 6, por decirles. Aquí tengo, su temperatura es alta, pero su pH es correcto. ¿Ustedes creen que va a haber una actividad catalítica o no? No, no va a No, doctor. existir. ¿Por qué? Porque la temperatura está afectando. En este caso, la temperatura sí va a ser mucho más importante que el pH, ¿no es cierto? Por más que nuestro pH esté correcto, pero aumentamos la temperatura, vamos a inhibir o tal vez hasta desnaturalizar a la enzima y no vayamos a volver a poder obtener a la enzima. Ahora, si yo manipulo esto y aumento o disminuyo, mejor dicho, mi pH, y mantengo mi temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hay actividad catalítica o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices, Daniela? Creo que no, dice ahorita no. Exacto, no. No va a haber porque no está a su pH adecuado. Entonces, es muy importante que la amilasa salival, para poder producir su actividad catalítica, esté a una temperatura de 37 grados a un pH de 6. Ahora,
Otro último ejemplo con respecto a eso. Si yo colocara a una temperatura ambiente y a su pH, ¿qué creen ustedes que sucedería? ¿Igual va a haber o no va a haber, o igual no va a haber, perdón, actividad catalítica o va a haber? No va a haber. No habría actividad catalítica ¿Por qué? por Por la la temperatura. temperatura. Pero fíjense que la temperatura no está tan elevada, ni tampoco está tan baja, a 37 grados centígrados. Es decir, es una temperatura ambiente. Entonces, en este caso yo puedo analizar y decir, sí va a haber una actividad catalítica, pero mucho más lenta, porque no está efectivamente a su temperatura óptima, pero tampoco es una temperatura demasiado extrema, ya sea, si hablo de extremo, me refiero a demasiado alta o a demasiado baja, que en este caso inactivaría o desnaturalizaría totalmente a la enzima. Cuando hablamos de una temperatura ambiente, puede la enzima producir su actividad catalítica, pero en más tiempo, ¿no? Si digamos, por decirles, aquí ya voy a hablar de otro factor que es el tiempo. Entonces, si yo coloco el tiempo óptimo para poderse producir cuando estamos a una temperatura, aquí vamos a poner esto, de 37 grados centígrados a un pH, entonces el tiempo en el que se va a producir esta reacción, obviamente haciéndolo dentro de lo que es un laboratorio, pueden ser desde de 3 a 5 minutos. Vamos a poner que en 5 minutos se produce la transformación total de una concentración de almidón. Obviamente, si yo tengo más concentración de almidón, voy a requerir más tiempo, ¿no? Eso ya aplicándolo dentro de lo que es la cinética. Pero un tiempo a esta temperatura y a este pH y la concentración, obviamente en este caso, una que va a darse a un tiempo de 5 minutos. Entonces, si yo disminuyo la temperatura, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi reacción se va a producir en más tiempo. No voy a necesitar de unos 15 a 20 minutos más o menos de tiempo para poder producir la reacción. Entonces, aquí estamos hablando de una variación de temperaturas, pero que no puedan ser extremas. Si son extremas, obviamente voy a desnaturalizar o inactivar la enzima. Lo mismo que en el caso del pH. Hemos visto que ambas son muy importantes cuando son extremas, pero si están dentro de un rango neutro o no tan extremo, podríamos considerar que sí se va a producir la reacción, pero van a requerir mayor tiempo para que suceda. No se olviden que la concentración de este almidón también, ¿no es cierto? Si yo tengo mayor concentración de almidón, obviamente voy a requerir más tiempo para que suceda, por más que esté a su temperatura y a su pH adecuado. Si sigo aumentando, tengo una mayor concentración de esto, sabemos muy bien que nuestra gráfica se va a hacer curva, ¿no? Hiperbólica. Y por lo tanto la velocidad máxima en este caso se va a mantener constante porque hay una saturación de la enzima. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Doctora, más o menos el margen en el que se consideraría una temperatura adecuada, más o menos entre cuánto oscila para más o menos ver el parámetro. Por eso, tendrían que ser temperaturas extremas para considerar que hay una inhibición, ¿no? Es decir, 25 grados centígrados es una temperatura media, ambiente, que en el caso de la amilasa salival puede llegar a producir 25, 26, 27, 28, aproximándose al 30, 37, obviamente va a ser óptimo. Si yo paso de 37 a 40, hasta 42, 43, puedo obtener todavía una actividad catalítica. Obviamente, lo ideal sería que nosotros podamos en el laboratorio colocar muestras en diferentes temperaturas y pHs y ustedes puedan ver cómo va a afectar o no la temperatura, ¿no? Pero teóricamente puede ser dentro de un rango entre lo que vendría a ser 6 a 7 puntos de cada uno, ¿no? De 25 al 37 y del 37 hasta el 42, 43 más o menos. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna pregunta más?
Bien, entonces, ¿alguna pregunta o alguna duda más? Doctor, el tema del examen, ¿ya le dieron fechas tal vez? No, no nos han dado todavía. Parece que va a ser desde el 18, si no me equivoco. No, no nos han mandado los nuevos roles, así es, de los roles de examen, ¿no? Entonces, ni bien me manden, obviamente yo les voy a pasar. Seguramente también les van a mandar a ustedes, pero ni bien lo tenga, yo les paso. Nos han dicho que va a ser desde el 18, del 18 al 30 de mayo, pero no han dado todavía fechas, ¿no? Específicas de, por ejemplo, en el caso de nuestra materia, no hay todavía una fecha establecida, pero van a ser dentro del 18 al 30 de mayo todos sus segundos parciales en todas sus materias. Esa información es la que les podría dar por el momento, no una fecha específica todavía. Está bien, gracias, doctora. De nada. Bien, entonces, esto en cuanto a lo que es la práctica, que era importante aclarar que por lo que había visto también en el caso de las prácticas que han ido presentando, hay muchos que sí me van mostrando y obviamente en ellos no hay dificultades porque obviamente se entiende. Por favor, si no entienden, háblenme, pregúntenme, sean muy específicos, claro, en su pregunta. Ahora, si no entienden nada, pues me dicen, no entiendo nada. O sean específicos en lo que no se está entendiendo para que yo les pueda ayudar de mejor manera. A veces yo supongo que saben algo o a veces supongo que no saben nada, entonces es más difícil y hasta los confundo en algunos casos. Entonces, no sé, no hay problema de que me pregunten las veces que sean necesarias para poder hacer sus informes o las actividades que correspondan. Ahora, en el caso de lo que es la teoría, vamos a pasar al otro tema que es inhibición enzimática. Para eso voy a poner en la plataforma una actividad que va a ayudar como introducción a lo que va a ser el tema, que lo vamos a avanzar el próximo lunes. Y en el caso de la práctica, también vamos a hacerlo conmigo la práctica. En ese caso, obviamente, ¿a qué me refiero? Vamos a ver la parte del procedimiento, que es importante. Ustedes ya tienen teóricamente una información que han trabajado, que son sus mapas conceptuales, donde ya saben la temperatura, las levaduras que están participando, las condiciones en las que se produce una fermentación del vino. Eso es muy importante que ustedes tengan el conocimiento para que el siguiente lunes, cuando hablemos del proceso de elaboración del vino, yo les voy a explicar y en relación a eso van a hacer su presentación del informe. Ya no nos ha dado el tiempo para hacerlo ahora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para la práctica no van a presentar nada, porque vamos a hacer el siguiente lunes conmigo y después con esta clase que hagamos van a presentar un informe. Y en el caso de la teoría, les voy a colocar en la plataforma una actividad que ustedes tienen que hacer que tiene que ver con una introducción a lo que es la inhibición enzimática. Yo les voy a colocar los puntos que ustedes van a desarrollar en esa actividad que las vamos a utilizar el día lunes en el desarrollo del tema. ¿Sí? Eso es lo que se va a hacer. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, ingeniera, disculpe, usted dijo que nos iba a decir si podemos subir las gráficas Ah, o sí. cómo En el vamos a caso, hacer, por en el favor. caso de las gráficas, una forma, por favor, para subir y voy a colocar más tiempo para que ustedes lo hagan, para que, bueno, estoy viendo que a algunos se les complica transformar el documento a PDF o a Word, que si lo pueden hacer, les pediría que lo hagan y lo suban a la plataforma. Si es que no lo pueden hacer, saquen una foto a lo que han trabajado, pero la foto la tienen que pegar en Word para subir a la plataforma. No lo van a subir en foto porque está habiendo problemas en que no puedo abrir las fotos en algunos casos que me están mandando. Entonces pueden ser de esas formas. Es decir, su presentación de Excel la pueden cambiar a PDF o a Word. Si no lo pueden hacer, sacan una foto y lo pegan en Word y lo suben a la plataforma. Entonces, de esas tres formas, pueden, por favor, subir a la plataforma. ¿Se ha entendido? Sí, muchas gracias, ingeniera. Sí, esa. ¿Ya?
No, de nada, entonces de esa forma, no sé por qué hay problemas, porque si se fijan, yo he subido Excel a la plataforma, pero bueno, puede ser, no sé, tema del sistema, de la misma plataforma tal vez, o hay mucha saturación, no sé, pero tomen en cuenta esta forma que les estoy diciendo para subir. Si tienen algún otro problema en algún otro documento, no hay ningún problema de que le saquen la foto, pero que esa foto esté pegada en Word para subir a la plataforma. No la suban en fotos solamente. Es muy complicado abrir, no sé por qué a ratos no lo reconoce la plataforma la foto y me van a tener que volver a mandar su trabajo y es hasta más complicado también para ustedes, ¿ya? Entonces eso como recomendación. Entonces, ¿alguna otra duda más o alguna pregunta? Nada. Bien, entonces concluimos aquí la clase y les mando el link para el siguiente lunes. ¿Sí? Está bien, doctora. Está bien, ingeniera. Bien, hasta luego entonces, chicos, que tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, igualmente. Inge. Hasta luego.